Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma ASTM-C 12707. Método de ensayo. Método estándar para determinar la densidad, densidad relativa, gravedad específica y absorción de agregado grueso. Objetivo. Este método de prueba cubre la determinación de la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado grueso. No incluye el volumen de vacíos entre las partículas, la densidad relativa, gravedad específica y la absorción del agregado grueso. Este método de prueba es usado para determinar la densidad de la porción esencialmente sólida de un número grande de partículas de agregado y provee un valor promedio representativo de la muestra. Este método de prueba no es apropiado para partículas ligeras. Equipo y herramientas. Balanza. Un aparato para determinación de masa que sea sensitiva, legible y exactitud al 0.05% de la masa de la muestra para cualquier punto dentro del rango usado para esta prueba, o 0.5 gramos si es mayor. La balanza debe estar equipada con aparatos convenientes para suspender el contenedor de la muestra en agua del centro de la plataforma de pesado o cucharón de la balanza. Contenedor de la muestra. Un recipiente de alambre de 3.35 milímetros, número 6, o una malla más fina, o un recipiente de aproximadamente del mismo ancho y altura, con una capacidad de 4 a 7 litros para tamaño nominal máximo del agregado de 37.5 milímetros, 1,5 pulgada, o más pequeños, y un contenedor más grande es requerido para ensayar partículas de agregado más grandes. El contenedor debe ser construido tal que evite que el aire quede atrapado cuando el contenedor es sumergido. Tanque de agua. Un tanque a prueba de agua en el cual el recipiente con la muestra pueden ser colocados mientras están suspendidos debajo de la balanza. Mallas. Una malla de 4,75 milímetros, número 4, u otro tamaño según sea requerida de acuerdo con la norma ASTME 11. Horno. Un horno de tamaño suficiente, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Preparación de la muestra. Obtenga una muestra de agregado de acuerdo con la práctica ASTM D75. Mezcle la muestra de agregado completamente y redúzcala a la cantidad necesaria usando los procedimientos aplicables de los métodos ASTM C702. Rechace todo el material que pasa la malla de 4,75 milímetros, número 4, por cribado en seco y lave completamente el material retenido para remover el polvo de la superficie. Si el agregado grueso contiene una cantidad considerable de material que pasa la malla de 4,75 milímetros, número 4, tal como los agregados 8 y 9 en la clasificación ASTM D448, use la malla de 2,36 milímetros, número 8, en lugar de la número 4. Alternativamente, separe el material que pasa la malla número 4 y ensaye el material de acuerdo al método de prueba ASTM-C 128. Nota. Si el agregado que pasa la malla de 4,75 milímetros es usado en la muestra, verifique para asegurar que el tamaño de las aberturas en el contenedor de la muestra es más pequeño que el tamaño mínimo del agregado. La masa mínima de la muestra de prueba a ser usada está dada como sigue. Es permitido ensayar el agregado grueso en varias fracciones. Si la muestra contiene más de 15% de material retenido en la malla de 37,5 milímetros, 1,5 pulgadas, ensaya el material más grande que este tamaño en una o más fracciones separándolas de las fracciones más pequeñas. Cuando un agregado es ensayado y separado en fracciones, la masa mínima de la muestra de ensayo para cada fracción deberá ser la diferencia entre las masas prescritas para los tamaños máximos y mínimos de la fracción. Si la muestra es ensayada en 2 o más fracciones de diferente tamaño, determine la graduación de la muestra de acuerdo con el método ASTM-C 136, incluyendo las mallas usadas para separar las fracciones por tamaño para las determinaciones en este método. Calcular el porcentaje de material en cada uno de los tamaños. Ignore la cantidad de material que pasa la malla número 4 o la número 8. Nota. Cuando el agregado grueso ensayado de tamaños nominales máximos grandes requiera muestras de ensayo más grandes, puede ser más conveniente llevar a cabo los ensayos en 2 o más submuestras y cambiar los valores obtenidos para los cálculos descritos en la sección de cálculos. Procedimiento.
Seque la muestra en el horno hasta masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Deje enfriar las muestras al aire en un cuarto de temperatura de 1 a 3 horas. Para las muestras de prueba de 37,5 milímetros, 1,5 pulgadas de tamaño nominal máximo, o para tamaños mayores hasta que el agregado se ha enfriado a una temperatura que sea confortable manejar, aproximadamente 50 grados centígrados. Subsecuentemente sumerja el agregado en agua en un cuarto de temperatura durante un periodo de 24 más menos 4 horas. Cuando los valores de absorción y densidad relativa, gravedad específica, van a ser usados en el proporcionamiento de mezclas de concreto en las cuales los agregados estarán en su condición de humedad natural, los requerimientos anteriores para secado inicial son opcionales. Y, si la superficie de las partículas de la muestra han sido mantenidas continuamente húmedas hasta que se efectúe el ensayo, los requerimientos pasados para 24 más menos 4 horas de inmersión son también opcionales. Nota: los valores para absorción y densidad relativa pueden ser mayores para agregados no secados al horno antes de la inmersión que para los mismos agregados tratados de acuerdo con el secado de la muestra. Esto es particularmente cierto para partículas mayores que 3 pulgadas, cuando el agua no puede ser capaz de penetrar los poros hasta el centro de la partícula en el periodo de inmersión prescrito. Retire la muestra del agua y envuélvala en un trapo absorbente hasta que toda la película de agua sea removida. Seque las partículas grandes individualmente. Una corriente de aire puede ser usada para secar la muestra. Tenga cuidado de evitar la evaporación del agua de los poros del agregado durante el proceso de secado superficial. Determine la masa de la muestra en la condición saturada y superficialmente seca. Registre esta masa y todas las masas subsecuentes con una aproximación de 0,5 gramos o 0,05% de la masa de la muestra, si es más grande. Después de determinar la masa en aire, inmediatamente coloque la muestra saturada y superficialmente seca en el contenedor y determine su masa aparente en agua a 23 más menos 2 grados centígrados, 73.4 más menos 3 grados Fahrenheit. Cuide remover el aire atrapado antes de determinar su masa sacudiendo el contenedor mientras lo sumerja. Nota: la diferencia entre la masa en aire y la masa cuando la muestra es sumergida en agua es igual a la masa de agua desplazada por la muestra. Nota: el contenedor debe estar inmerso hasta una profundidad suficiente para cubrir la muestra de ensayo y determinar la masa aparente en el agua. El alambre suspendido del contenedor debe de ser tamaño pequeño para minimizar cualquier posible efecto relacionado con la longitud del alambre. Seque la muestra en el horno hasta masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Deje enfriar las muestras al aire en un cuarto de temperatura de 1 a 3 horas o hasta que el agregado sea enfriado a una temperatura que sea confortable manejar, aproximadamente 50 grados centígrados, y determine su masa. Cálculos: densidad relativa, gravedad específica. Densidad relativa, gravedad específica, SH. Calcule la densidad relativa, gravedad específica del agregado secado al horno como sigue. Densidad relativa, gravedad específica, es igual a A entre B menos C, donde A es la masa de la muestra ensayada secada al horno, en gramos. B es la masa de la muestra saturada superficialmente seca, en gramos. C es la masa aparente en agua de la muestra saturada, en gramos. Densidad relativa, gravedad específica, saturado y superficialmente seco. Calcule la densidad relativa del agregado saturado y superficialmente seco como sigue. Densidad relativa, saturado y superficialmente seco, es igual a B entre B menos C. Densidad relativa aparente, gravedad específica aparente. Calcule la densidad relativa aparente como sigue. Densidad relativa aparente, gravedad específica aparente es igual a entre A menos C. Densidad. Densidad SH. Calcule la densidad del agregado secado al horno como sigue. Densidad SH en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 A entre B menos C. Nota: los valores de las constantes usadas en los cálculos anteriores es la densidad del agua a 23 grados centígrados. Densidad SSS. Calcule la densidad del agregado saturado y superficialmente seco como sigue. Densidad SSS en kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 B entre B menos C. Densidad aparente. Calcule la densidad aparente como sigue. Densidad aparente kilogramos sobre metro cúbico es igual a 997,5 A entre A menos C. Valores de densidad promedio y densidad relativa, gravedad específica.
Cuando la muestra es ensayada en fracciones separadas, calcula el valor promedio para la densidad o densidad relativa, gravedad específica, de la fracción calculada de acuerdo con el procedimiento anterior, usando la siguiente ecuación. G es igual a 1 entre P1 sobre 100 G1 más P2 sobre 100 G2 y así hasta Pn sobre 100 Gn, donde G es densidad o densidad relativa promedio, gravedad específica. Todas las formas de expresión de la densidad o densidad relativa, gravedad específica, pueden ser promediadas de esta manera. G1, G2 hasta Gn son valores promedios apropiados para densidad o densidad relativa, gravedad específica, para cada fracción dependiendo del tipo de densidad o densidad relativa, gravedad específica, que está siendo promediada. P1, P2, así hasta Pn, son los porcentajes en masa de cada una de las fracciones presentes en la muestra original. Absorción. Calcula el porcentaje de absorción como sigue. Absorción en porcentaje es igual a B menos A sobre A, todo eso por 100. Nota. Algunas autoridades recomiendan usar la densidad del agua a 4 grados centígrados como valores suficientemente exactos. Valor de absorción promedio. Cuando la muestra es ensayada en fracciones separadas por tamaño, el valor promedio de la absorción es el promedio de los valores calculados en la fórmula de absorción, pesado en proporción a los porcentajes de masa de cada fracción presente en la muestra original, como sigue. A es igual a P1 por A1 sobre 100 más P2 por A2 sobre 100 más Pn por An sobre 100, donde A es la absorción promedio en porcentaje, A1, A2, An, porcentajes de absorción de cada una de las fracciones, P1, P2, Pn, porcentajes de masa de cada una de las fracciones presentes en la muestra original.